Muy buenas noches, Iglesia Bautista Restaurando a las Naciones. Te saludo fraternalmente en esta noche, dándole gracias al Padre por la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares a través de este medio virtual. Saludamos a todas las familias que hoy nos escuchan en Barranquilla, en Soledad, en todo el Atlántico, en toda Colombia y en otras naciones del mundo. Les saludo fraternalmente a nombre de toda nuestra familia y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta tu hogar. Hoy estamos celebrando una fecha muy memorable para la humanidad. Estamos celebrando la entrega de Jesús. Un día como hoy, un viernes como hoy, el Señor Jesús derramó su vida en aquella entrega total, en aquel sacrificio sin historia, sin precedente, inigualable. Esa muestra de amor que hoy puede afectar y va a afectar poderosamente nuestras vidas. Por eso quiero que hoy hablemos un poquito acerca de eso y de 4 aspectos poderosos que encuentro en el texto que vamos a compartir en esta noche. Quiero que me acompañe al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje conocido por la mayoría y dice de la siguiente forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclina tu rostro allí, por favor, donde estás, y acompáñame en esta oración para que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a nuestras vidas. Dios, colocamos este momento en tus benditas y preciosas manos. Colocamos este tiempo delante de ti, dándote infinitas gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra en nuestras vidas. Y oramos que esta noche tu palabra cause un efecto poderoso en cada corazón. Que se cumpla el propósito por el cual tú envías esta palabra esta noche a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Somos una creación de Dios. Somos una creación perfecta de Dios. Cada uno de los que estamos hoy escuchando y aquellos que no estamos escuchando este mensaje, somos una creación de Dios. Sé que doctrinas y teorías recurrentes en el mundo de hoy nos enseñan que provenimos de diferentes cosas, que somos el producto de una evolución, que somos el producto de un Big Bang, que somos el resultado de tantas cosas. Pero teorías que niegan hoy el poder absoluto de Dios y la facultad creadora de Dios para haber hecho lo que vemos y lo que no vemos. Hoy nosotros somos conscientes de que la presencia de Dios y de que el poder de Dios ha sido el que ha generado para nosotros nuestras vidas. No podemos creer que somos el resultado de una casualidad. Créanme que hoy, haciendo un análisis de cada una de esas teorías, es más difícil creer que todo esto tan organizado, tan ordenado, que está representado en el universo, es producto de una explosión involuntaria, que producto de un creador poderoso. Un creador que ha creado todo y que lo ha hecho de una forma que todo armonice. Pues bien, nosotros como criaturas de Dios, como personas creadas por Dios, hoy tenemos que tener en cuenta que ese Dios creador nos creó con una razón. Y hay algo de lo que vamos a hablar esta noche que demuestra lo que estamos hablando, que demuestra ese poder de nuestro Padre para crear y que hoy está vigente en nuestras vidas, creando aún en este momento en nosotros algo grande y algo poderoso. Pero hay algo que históricamente desde el Génesis nos ha apartado de la presencia de Dios. Ha hecho que estemos lejos, ha hecho que estemos distantes. Pues Dios el creador, el que nos colocó en aquel huerto del Edén en cabeza de Adán y de Eva, dio unos parámetros de cómo nosotros como seres humanos debíamos vivir nuestra vida para poder estar en esa relación armónica con Él. En ese proceso está claro lo que ya hemos conocido, que el hombre falla, que el hombre peca, sucumbe ante aquella tentación.
Y resultado de esa tentación, el pecado entra en la humanidad. Y cuando entra el pecado en la humanidad, entra la muerte. La palabra muerte significa separación, es decir, que hay una ruptura en nuestra relación. Aquella relación cercana, aquella relación con el Padre Celestial de armonía, de comunicación constante, aquella comunicación fluida que había entre el Padre y los hijos que estaban en el huerto, se interrumpe. Y resultado de eso, hay una separación, una muerte. A causa del pecado, históricamente el Señor ha mostrado, Dios en su afán de reconciliar a la humanidad consigo mismo, en su deseo de que nosotros estemos en una relación cordial y en una relación profunda con Él, ha hecho muchas cosas. Pero una de las cosas que Dios ha dejado claro es que lo que nos aparta de Él es el pecado. Que lo que nos aparta de Él es ese pecado como estado, como la forma en la que la gente vive, separado de Dios todavía. Ahora bien, esta palabra que estamos estudiando hoy nos muestra 4 aspectos básicos del poder que tiene Dios en su mano para hoy llevarnos a nosotros a una mejor condición en nuestra vida espiritual. Y quiero que hoy estemos tomando atenta nota a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El primer aspecto importante que Dios nos habla acerca en este pasaje, acerca de ese proceso de restaurarnos y de llevarnos nuevamente a esa condición. Ya sabemos obviamente que un día como hoy Jesucristo se sacrificó, como dice el texto que estamos leyendo. El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que es el sacrificio de Jesús en síntesis lo que nos conecta, lo que nos reconcilia, lo que restaura nuestra comunión con el Padre. Pero hoy yo quiero que nosotros veamos en profundidad de esta palabra lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero mirarlo desde 4 aristas, 4 aspectos importantes. El primero de ellos es el poder de la redención. El poder de la redención. En el capítulo 1 de Juan, versículo 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un aspecto importante, el poder de ese Cordero. ¿Por qué Jesús se entrega? ¿Y qué hay en ese sacrificio? Cuando Jesús se entrega, el sacrificio de Jesús representa un poder redentor para la humanidad. Un poder que quita el pecado del mundo. Un poder que le quita el poder al pecado sobre nuestra vida para conducir y para provocarnos a muerte, para mantenernos separados de la presencia de Dios. La palabra redención significa eso, significa quitar, significa declarar justo. Antes de la redención, antes de la entrega de Jesús, de ese sacrificio de Jesús, el pueblo de Israel conocía la expiación. De hecho, las personas traían animales, ofrecían ese sacrificio para cubrir sus pecados. El día de la expiación, el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Porque la palabra expiar tiene que ver con cubrir el pecado. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Es decir, que en la entrega de Jesús, en su sacrificio, hay un poder redentor. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que sin importar cuál sea tu condición, que sin importar cuál sea tu dificultad, cuál sea el pecado que hay en tu vida o en mi vida, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar lo que hayamos ofendido a la sociedad o al mismo Dios, nosotros hoy tenemos que entender que en el sacrificio de Cristo hay un poder redentor, un poder que quita el pecado de en medio de nosotros, un poder que nos permite acercarnos ante el Padre, porque el velo fue rasgado. El velo del templo, dice la palabra, fue rasgado. Aquello que separaba
el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado por la mitad con el sacrificio de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos acceso a su presencia. ¿Pero cómo? A través de la redención. Hoy si hay algo que la humanidad tiene que entender, que tú que me estás escuchando tienes que entender, es que en la entrega de Jesús, Jesús se entregó con un propósito redentor. Y al sacrificarse, activó el poder redentor sobre toda la humanidad. Es decir, que para todos nosotros hoy está activo el poder redentor del Señor. El poder que quita el pecado de en medio. No importa si tú eres creyente o has sido creyente y en este momento estás apartado, o nunca has depositado tu fe y confianza en el Señor. Hoy el poder redentor de Jesús está en medio de nosotros. Para Juan el Bautista era importante declarar que el Cristo era el redentor. Porque era decir que hasta ahí llegaban los sacrificios. Que hasta ahí llegaba el cortarle la cabeza a los animales. Es decir, que tú tienes que entender que para acercarte a Dios, hoy es suficiente el sacrificio de Jesús. No hay más nada que nosotros podamos hacer. No hay más nada que tú tengas que hacer. No te tienes que doblar el lomo y darte látigos. No tienes que condenarte a ti mismo. No tienes que pagar una manda. No tienes que hacer un sacrificio. Lo único que tienes que hacer es entender y aceptar el poder redentor del sacrificio de Jesús sobre nuestras vidas. Esa es la primera verdad. Hay un poder redentor sobre nosotros y ese poder hoy oro que fluya en tu vida en este momento. Y ese poder redentor parte de una verdad y es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. La verdad de que el pecado ha hecho parte de nuestra vida. Yo creo que si somos honestos ahí donde estamos, tenemos que reconocer que el pecado ha hecho parte de nuestra vida desde antes de que naciéramos. Provenimos de una familia que ha pecado y nosotros mismos hemos pecado. Pero hoy nosotros tenemos que entender ese poder redentor, el poder de ese sacrificio, de esa entrega. La segunda verdad y el segundo propósito poderoso que encuentro en el sacrificio de Jesús es el poder de la regeneración. El poder de la regeneración. En Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Es decir, que el poder redentor actúa sobre todo aquel que cree y cuando creemos se desata algo que es consecuencia de ello, que se llama el poder de la regeneración. Es decir, que en nosotros... Tal cual, y como dice Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, es decir, que cuando nosotros entendemos el poder redentor del Señor, y creemos en ese sacrificio y en ese poder redentor, se activa en nosotros un poder de regeneración. Bien dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que el poder regenerador en nuestras vidas actúa. La palabra regenerar significa volver a iniciar, volver a empezar, reiniciar, volver a generar. Es decir, volver a nacer, lo que dice Juan 3:3. Volver a nacer. Hoy tú tienes que entender que el poder de regeneración del Señor puede y está actuando en tu vida si crees en Él en esta noche. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a partir de hoy no tienes que luchar con quien tú eras antes de este momento.
No tienes que luchar ni combatir con el viejo hombre y reformar a ese viejo hombre, porque Dios no está interesado en reformar al viejo hombre. Dios está interesado en activar su poder de regeneración en tu vida de tal forma que hoy tú vuelvas a nacer a través del poder de la fe. Y si vuelves a nacer, es como si volvieras a empezar. Tu lienzo vuelve a estar en blanco. Vuelva a estar limpio para que tú comiences a dibujar tu vida nuevamente. Eso es el poder de regeneración que está activo a través de entender el sacrificio y el poder redentor del Señor. Pero es para todo aquel que cree. Es decir, que nosotros hoy, en esta noche, tenemos que creer en el poder regenerador de Dios en nuestras vidas para crear, para volver a hacer que nosotros nazcamos en esta oportunidad, ya no físicamente, como dice Juan 1, 12 y 13. Ya no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino para que nazcamos por la voluntad de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Cristo es el primogénito de esta forma de nacer. Porque Cristo nació por el Espíritu Santo, por la voluntad del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Romanos que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito porque es el primero que nace de esa forma, que nace por la voluntad de Dios. Y nosotros también hoy, donde estamos, podemos nacer de nuevo por la voluntad de Dios. Así que hoy ese poder regenerador del Señor está actuando allí en tu casa. Recibe ese poder regenerador. Si tú crees en Él, si tú encuentras que el sacrificio de Cristo tiene sentido para ti, para quitar toda esa vida vieja, toda esa vieja carga, todos esos viejos problemas, todas esas viejas disciplinas de tu vida que te están llevando a la perdición, que te están llevando al oprobio, a la tristeza, a la destrucción de tu vida y de pronto hasta la destrucción de tu hogar. Quiero decirte que el Señor hoy activa ese poder regenerador sobre ti si tú crees, porque ese poder regenerador está vigente desde el sacrificio de Cristo hace casi 2000 años en aquella cruz. La tercera cosa que se vuelve sumamente importante que podamos entender en esta noche es lo que dice la última parte del versículo 16 del capítulo 3. Y dice, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte que esta palabra también nos habla de un tercer aspecto, del un poder que se desata también en este mismo instante en que creemos en Él. Y es el poder salvador del Señor. El poder de salvación. Porque Dios no quiere que tú y yo perezcamos. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios quiere que tengamos vida eterna. Y por eso Dios activa hoy su poder salvador a través de la fe. La palabra nos brinda... La palabra dice que Dios hoy está dispuesto a brindarnos protección, cobertura. En estos tiempos Dios nos quiere salvar. Y yo quiero que tú entiendas lo que eso representa en el contexto que estamos viviendo en el mundo de hoy. Dios tiene el poder para salvar. Y salvar significa liberar de un proceso de muerte. Salvar significa rescatar la vida. Sacar del fondo de la condenación. Nosotros hoy tenemos a un Dios que ha activado su poder salvador desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años nosotros tenemos la oportunidad a través del sacrificio de Jesús de ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú seas salvo. Y hoy tenemos que entender este poder salvador. El Señor nos quiere salvar de todo lo que nosotros necesitemos que Él nos salve. Nos quiere salvar de decisiones equivocadas. Nos quiere salvar de la destrucción de nuestra familia. Nos quiere salvar de la destrucción de nuestra vida. Nos quiere salvar y nos quiere librar de todas esas situaciones o circunstancias en las que nosotros podemos entrar si no estamos siguiendo su voluntad, si no estamos siguiendo su camino. Hoy el poder de salvación es un poder extraordinario.
Y este poder salvador está ligado al poder de la resurrección del Señor, porque no tendría sentido hablar del sacrificio de Jesús hoy si no creyéramos que Jesús resucitó al tercer día. Qué poderoso es esto. Y en Efesios capítulo 1, la Biblia nos habla de que el poder de la resurrección que operó en Cristo, levantándolo de los muertos, hoy está operando sobre todos los que creemos. Yo quiero que tú creas hoy que en ti hay salvación si crees en el Señor. Y que Dios hoy está dispuesto a brindarte cobertura. Salvación de una condenación eterna, sí, pero también salvación del contexto en el que nos encontramos. Salvación de nuestros enemigos. Para el salmista David, la salvación de Dios, la salvación suya, mucho antes del sacrificio de Jesús, estaba representado en la roca, en el castillo, en la fortaleza que era Jehová para su vida. Es decir, que cuando él pensaba en sus enemigos, el salmista exaltaba la grandeza de Jehová, porque era la roca, era su castillo y era su fortaleza. De hecho, el Salmo 91, tan conocido por todos, es un salmo que nos habla de la salvación de Dios, porque dice la palabra de Dios que andarán pestilencias que se muevan en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruya, pero a nosotros no llegará. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es decir, que desde muchas aristas el poder salvador del Señor está contigo hoy. No sé a qué le temes hoy. No sé qué es aquello que te infunde miedo. No sé en qué estás pensando hoy que sea tu enemigo y que revista hoy de temor en tu corazón. Pero quiero que sepas que el poder salvador de Jesús hoy está dispuesto, disponible para tocar tu corazón si tú crees en Él. Ese poder de salvación está vigente hoy, más que nunca, en este tiempo, para salvarnos incluso de la mortandad que en medio del día destruye. Él está hoy dispuesto a salvarte. Así que levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, yo quiero hoy creer en ti y quiero experimentar esa salvación que solamente tú me puedes dar. Y cuarto, pero no menos importante, para terminar este mensaje, yo quiero hablarte de lo que propicia todo lo que hemos hablado. Y es el poder del amor. El poder del amor. Hemos hablado del poder redentor, hemos hablado del poder regenerador, hemos hablado del poder de salvación. ¿Y por qué de todo eso? Por una sola cosa: por el poder del amor de Dios. Porque la Biblia comienza diciendo en ese versículo 16, porque de tal manera amó Dios. No hay un poder mayor que el poder del amor de Dios, que lo ha superado todo. Que lo ha superado todo para que nosotros hoy estemos con Él. Y no te estoy hablando, amigo que me escuchas o hermano que me escuchas, no estoy hablando de un amor como el que nosotros conocemos, de un amor condicionado como el que estamos acostumbrados. Estoy hablando de un amor profundo que llevó a una entrega total, a una entrega sin reservas. Yo me pregunto a veces qué necesidad tenía Dios de salvarnos. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros? Cuando la humanidad fue la que cayó de la condición en la que Dios le había colocado. Y la respuesta es lo que estamos hablando: el amor de Dios. Quiero hacer aquí una reflexión, un paréntesis. Muchas personas confían en el humanismo, confían en el poder de los astros, creen en la madre tierra, en la madre naturaleza. Casi todo el mundo habla de un ser superior, pero ese ser superior puede ser cualquier cosa que para ellos sea ese ser superior. Pero lo que está revelando esa adoración
o ese sentido de dar prioridad o de buscar a un ser superior, lo que está mostrando es una realidad en la condición del hombre que muchas veces el hombre mismo quiere negar. Yo quiero decirte que Dios nos colocó y nos creó con unas pulsiones importantes y básicas en nuestra vida, y todos los seres humanos nos movemos en esas pulsiones, como lo es la ira, la tristeza, la alegría, pero la más poderosa de todas es el amor. Ahora bien, cuando uno piensa en ese tipo de filosofías, uno encuentra en su gran mayoría que estamos exaltando, por ejemplo, a la madre tierra, a la madre naturaleza, a la humanidad, al humanismo, al hombre, al super yo, ¿verdad? Pero estamos dejando de lado una realidad, y es esa connotación del amor con entendimiento. Porque estamos hablando de que amamos, y el amor a veces lo expresamos hacia la madre naturaleza, hacia la madre tierra, como si la madre naturaleza fuese ese ser superior. Pero la madre naturaleza, ¿de dónde se originó? ¿De dónde salió todo eso que nosotros hoy vemos como naturaleza? Del amor de Dios. El libro de Génesis, en los principios, nos habla del origen de esa creación. Y el origen de esa madre naturaleza, y el origen del hombre, y el origen de todas las cosas es uno solo. Se llama Jehová de los ejércitos. Y todo eso se originó por una sola razón: el amor de Dios, que ha sido continuo desde el comienzo de todo hasta el día de hoy. El amor de Dios ha sido continuo para ti desde antes de que tú nacieras hasta el día de hoy. Y hoy es el tiempo en que nosotros comencemos a ver en acción el poder de ese amor. Quiero decirte que cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo que nos está haciendo es una invitación a mirar no las cosas que hemos hablado antes, separadas o aisladas de Dios, redención, regeneración, salvación, sino a mirar que el foco de las tres anteriores es el amor de Dios. Y a entender que lo que Dios está haciéndonos en esta noche es una invitación poderosa a que nosotros nos volvamos a una relación de amor con Él. Dios no te está invitando a que tú seas su esclavo. Dios no te está invitando a que tú seas su creador, su creación, perdón. Simplemente Dios te está invitando hoy a que tú establezcas con Él una relación de amor, una relación personal. A mí me encanta algo que Jesús hizo en la historia de Israel. En algún momento el pueblo de Dios perdió esa capacidad de relación. Su religiosidad les llevó incluso a no mencionar por reverencia el nombre de Dios, como dice el reverendo Néstor Blanco en su libro Una cita en el altar. Y él describe allí que de pronto, por reverencia entre comillas, y por el respeto al nombre de Dios, y por no jurar el nombre de Dios en vano, sencillamente hasta se les olvidó que Dios estaba cerca de ellos. Y tenían simplemente unos rituales para su vida de oración, o para su oración, porque no podemos hablar de que tenían vida de oración, sino que tenían sus horas para orar. Pero Jesús introdujo un término que molestaba a los religiosos de la época. Y ese término que Jesús introdujo es Padre. Padre. Ese término Jesús lo introdujo y lo conectaba directamente en una relación personal con el Padre, con Dios. Y Jesús, cuando llamaba a Dios Padre, estaba diciendo: no solamente soy una creación de Dios, no solamente soy una persona que Dios está amando, yo soy hijo de Dios. Y a ese tipo de relación Dios te llama esta noche. No a una relación de temor, no a una relación de miedo, no a una relación de Dios está por allá y yo estoy por acá, sino a una relación de amor, a una relación cercana. Yo no sé cuál es el modelo de padre o de familia que tú has tenido, pero hoy Dios necesita que tú entiendas que Él te ama de tal forma
que Él estuvo dispuesto a entregarlo todo por ti. Y Él tiene hoy en su mano todo lo que ya mencionamos en esta noche para ti, pero tú tienes que tomar una decisión frente no a tu condición de si eres salvo o perdido, ¿verdad? O condenado, sino a tu relación con Él. Porque cuando entiendes el amor de Dios y lo aceptas en tu vida, se activa todo lo que hemos hablado, porque todo lo que hemos hablado está condicionado al amor de Dios. Porque de tal manera, es decir, que la explicación de todo lo demás es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios que hizo tal cosa. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que Dios vino a salvar a la humanidad? ¿Cómo podríamos explicar que Dios hoy inventó desde el Génesis o creó desde el Génesis un proceso redentor o salvador para la humanidad? ¿Cómo podríamos nosotros entender entonces la regeneración, el nuevo nacimiento obrado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y cómo podríamos nosotros entender el poder que nos rescata y nos lleva al reino de Dios, el poder salvador de Dios, si no entendemos que todo está ligado y todo se desencadenó por el amor de Dios? Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama por encima de todo. Y Jesucristo hoy es suficiente para nosotros. Jesucristo hoy es suficiente. Cualquier situación o en cualquier condición, lo que Él hizo basta. Dios lo hizo todo porque te ama. Porque es importante para Él que tú entiendas que eres su hijo. Así que hoy yo no sé cuál sea la condición en la que tú te encuentras, pero quiero decirte que Jesús es suficiente. Que hoy tú tienes la oportunidad de acercarte al altar, que tienes la oportunidad de entender el amor de ese Dios todopoderoso y entender que Él es suficiente, que no hay nada que te estorbe, que con lo que Él hizo ya está. No hay que hacer un sacrificio, no hay que volver a entregar, no hay que volver a sacrificar, no hay que hacer absolutamente nada sino entender y creer que su poder está con nosotros. Y que hoy nosotros, de la mano de Él, tenemos la oportunidad de acercarnos a un Padre real. De su mano tú tienes la oportunidad de ser ese hijo que Él espera. Así que yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos ahí donde estás y que levantes tus manos al Señor y que le des a Dios la oportunidad de llegar allí a tu casa, allí a tu hogar, y que a través de una oración en la cual yo quiero guiarte posteriormente podamos conectarnos con ese Dios suficiente. Entonces te invito a que cierres tus ojos un momento allí donde estás. Cierra tus ojos y conéctate con esa presencia de Dios. Cierra tus ojos y entiende que Jesús y su sacrificio es suficiente. Que hasta hoy habías tenido un vacío en tu corazón que no entendías, no comprendías. Pero que el Señor derramó su amor sobre ti y eso es suficiente. Con eso basta. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Él basta. Jesucristo basta. Es suficiente. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
Fuimos alcanzados por su gran amor. por su gran amor. Hoy te recibe. Con brazos abiertos nos recibe hoy. No hay nada que tengas que hacer porque tal y como eres, Él te ama esta noche. Tal y como somos nos amó. Así que hoy Él te invita a que te acerques a Él sin miedo. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Eres suficiente. Jesucristo basta. Mi castigo Todo el castigo que mi alma merecía, tú lo recibiste. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, en esta noche especial te damos gracias, Jesús, porque hoy queremos comprender el poder del amor, Señor, que te llevó a ese sacrificio, a esa entrega total, Padre. Hoy nosotros tenemos que entender la magnitud de tu amor, Señor, que de tal manera nos amaste que lo diste todo por nosotros, desatando a través del poder de tu amor salvación, redención, regeneración para nuestras vidas, Señor. Y hoy estamos dispuestos para ti, para recibir la palabra, para recibir ese toque salvador, ese toque de regeneración, ese poder, Señor, redentor en nuestras vidas a través de nuestra fe, porque hoy decimos que Jesucristo es suficiente para nosotros, que tu sacrificio es suficiente hoy para nosotros, Padre Celestial. Gracias por entregarte en la cruz, Jesús. Gracias porque un día como hoy, hace casi 2000 años, Señor, partiste la historia de la humanidad, oh Padre Celestial, dándonos la oportunidad de venir a ti por causa de tu amor y de comenzar a vivir una vida transformada. Señor, gracias porque hoy envías tu poder salvador sobre nosotros. Y Él nos salva de toda adversidad. Él nos salva de todo enemigo. Él hoy es para nosotros no solamente una salvación eterna, sino nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro lugar de seguridad, el escondedero que decía el salmista David. Eres tú, Jehová de los ejércitos. En los méritos de Jesucristo, nosotros tenemos hoy acceso a ese lugar, Señor. Y gracias porque al resucitar, Señor Jesús, le diste sentido a todo lo demás. Hoy en nosotros el poder de resurrección opera, trayéndonos a la vida en este momento cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, gracias por tu sacrificio. Si tú hoy necesitas volver tu mirada al Señor, si tú hoy necesitas por primera vez decirle al Señor: Señor, yo quiero creer hoy, a partir de hoy, en ese sacrificio que tú hiciste por mí. O si tal vez tú has sido creyente y estabas lejos de la presencia de Dios y hoy crees que debes volver a comenzar, que ese poder regenerador actúe en tu vida hoy y vuelvas a ser una nueva criatura. O si eres un creyente ya, tal vez nuevo o viejo, pero hoy entiendes que debes volver a empezar. Yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración y le digas al Señor: Señor, creo en ti y en tu amor. Creo en tu sacrificio y en esa entrega de amor por mí. Creo en el poder de ese amor que hoy produce en mí, Señor, esta fe, esta salvación y esta redención, Señor, porque hoy creo que tú quitas mi pecado de en medio, en el nombre de Jesús y por tu sacrificio, Señor. Déjame orar por ti ahora allí donde estás.
Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, oro en esta noche que el poder de tu presencia sea tocando cada corazón. Que cada hogar, cada familia hoy donde llega esta señal, recibe en este momento un toque de tu poder, del poder de tu amor. Y tu amor hoy en cada hogar se traduce en aquellos que ellos necesiten hoy. Hoy sé tú la roca de su salvación. Hoy sé tú su escondedero. Hoy sé tú su salvación de todo enemigo, de toda peste, de todo temor, de toda adversidad. Y sé tú hoy, Padre, para ellos el Redentor. Sé tú hoy para ellos el regenerador, el salvador. Pero sobre todo sé para cada uno de ellos y para mi vida y mi familia ese Padre. Porque sabemos que hay una relación de amor entre nosotros. Hoy, Padre, ayuda a cada uno a crecer en esa relación de paternidad, en esa relación de compromiso y en esa relación profunda contigo. Bendice a cada uno que ha empezado hoy, que ha iniciado hoy ese viaje, Padre, de esa relación profunda de paternidad contigo, Señor, y dirígelo, Padre, a crecer en esa comunión y esa profundidad en tu presencia, bendito Rey de Reyes. En el bendito nombre y poderoso nombre de Jesucristo, Rey, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, a todos les quiero bendecir en este día. Esta es una noche de mucha bendición. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha permitido compartir. Y de verdad quiero decirles que a todos les amamos mucho y que Dios me los bendiga grandemente.